Batería Hankook, tu punto de partida. Les Hayes, pioneros en capacitación online. ADT, confía la seguridad de tu hogar a los expertos. Inscríbete y ahorra con Ir por Más de Caja a los Andes. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es Marcos Kremerman, que ha estado varias veces acá, investigador y economista de la Fundación Sol. Salió un nuevo reportaje a partir de una investigación de la Fundación Sol sobre las pensiones de las Fuerzas Armadas y su comparación con las pensiones que se pagan con el sistema de las AFP. Y los resultados fueron bastante impresionantes en términos de la diferencia abrumadora en favor del sistema de las Fuerzas Armadas a través de DIPRECA, que comparado con el sistema de AFP que tiene la gran mayoría del país, genera situaciones como que la pensión de antigüedad promedio de DIPRECA es casi 5 veces mayor que la pensión de vejez de edad promedio que pagan las AFP y las compañías de seguro. Vamos a conversar con Marco. ¿Cómo estás, Marco?, sobre esta materia. ¿Qué tal? Hola, Fernando. Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. A ver, hay primero que nada una situación que sería interesante constatar antes de empezar a entrar en los detalles de las diferencias entre un sistema y otro. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito en qué consiste el sistema de Fuerzas Armadas en términos de pensiones y cómo ese se difiere en términos de procedimiento con el de la AFP? Claro, el sistema de Fuerzas Armadas y de orden corresponde a un sistema de cajas previsionales como las que existían antes de que fuera impuesto en dictadura el sistema de cuentas individuales de AFP, y cuya lógica es el beneficio definido, ¿no? Vale decir, las personas que ingresan a estas cajas y que cotizan en estas cajas saben desde un comienzo cuál es la pensión que van a obtener dependiendo de sus años cotizados. En general, para CAPREDEM y DIPRECA, con algunas pequeñas diferencias, para poder obtener derecho a una pensión se necesitan 20 años de carrera, 20 años de cotizaciones, y para tener derecho a una pensión completa, que en la mayoría de los casos corresponde al 100% del último salario, es una tasa de reemplazo equivalente al 100% del último salario, se necesitan 30 años de carrera o 30 años cotizados. Y otra gran diferencia con el sistema de cuentas individuales administrado por las AFP es que la cotización para pensiones exclusivamente es más baja en estas cajas. Por ejemplo, en el caso de CAPREDENA, el personal activo debe cotizar un 6% de sus remuneraciones imponibles. Recordemos que para las AFP es un 10% más la comisión, que en promedio es en torno a un 1,25% de la remuneración imponible de los trabajadores. Y en el caso de DIPRECA, que es donde están carabineros, donde está investigaciones, gendarmería, es un 5,95% de la remuneración imponible. Estos sistemas es de bastantes años atrás. Es un sistema que incluso comienza a conformarse inicialmente a fines del siglo XIX. Es pionero el sistema de las Fuerzas Armadas de Orden, se va consolidando al comienzo del siglo XX, y es un sistema que también, como relatamos en el informe, aparte de los datos y las comparaciones, que cuando fue discutido la transformación completa, el cambio estructural en dictadura del sistema para el resto de la población, nosotros rescatamos algunos extractos de actas secretas de las conversaciones del año 1980, que se pueden extraer de la Biblioteca Nacional, del Congreso Nacional, que se pueden descargar, donde justamente los generales de la época, conversando con el ministro del Trabajo, José Piñera, el ministro de Salud, que estaban en la discusión, claramente ellos deciden mantenerse en el sistema que tienen, y tratan de encubrir la forma de presentarlo a la ciudadanía, entendiendo que es una bomba de tiempo, que la ciudadanía va a reclamar, se va a preguntar por qué ellos no se cambian y todos nosotros nos tenemos que cambiar, y es bien interesante constatar los diálogos que se establecen en ese entonces. Marco, ¿hay algo particularmente distinto en la forma en que
se debiera pensionar un personero de las Fuerzas Armadas y de Orden versus un ciudadano común y corriente que haga que se requiera un sistema distinto, o eso es un asunto que se estimó de esa manera, que tuviera una diferencia en términos de no querer cambiarse porque o no confiaba mucho en el sistema o cualquier cosa? ¿Hay algo en la naturaleza de las Fuerzas Armadas que requiera un sistema distinto al de la ciudadanía civil? No un sistema distinto. Podría requerir parámetros distintos de jubilación dentro de un mismo sistema, que es lo que uno podría tipificar como trabajo pesado, ¿no? Que hay algunos otros tipos de oficios en Chile, algunos que están bajo la lógica del trabajo pesado y otros que están disputando ese concepto. Por ejemplo, incluso uno podría pensar que toda la labor docente de profesores trabajando en contextos difíciles podría ser un trabajo pesado, no lo es. Todas las labores vinculadas a la salud, trabajar en los hospitales, la atención primaria, las personas que trabajan con niños que están, por ejemplo, en organismos vinculados al Sename, un trabajo muy intenso. Y hoy día, en general, la tipificación de trabajo pesado se asocia más con el trabajo portuario, que también lo es, digamos, la minería, y las Fuerzas Armadas de Orden podrían entrar en esa lógica. Y en esa lógica, en general, existen ciertos beneficios diferenciados, como la posibilidad de jubilarse anticipadamente y la posibilidad de cotizar un poco más. De hecho, el trabajo pesado hoy día se tipifica la posibilidad de que tanto los trabajadores como los empleadores agreguen algo más al 10% que va a AFP para que justamente se puedan jubilar antes y las jubilaciones no pierdan valor. Por jubilarse antes no saques una pensión más baja. Entonces, esas condiciones se dan en otros países del mundo, pero dentro de un mismo sistema. Es discriminatorio, de hecho, citando los principios de la Organización Internacional del Trabajo, que exista un sistema de pensiones que tenga una lógica de seguridad social para las Fuerzas Armadas de Orden y una lógica individual de un mercado de cuentas individuales obligatorio para la mayoría de los civiles. Eso es una lógica discriminatoria que no se justifica y básicamente tiene una racionalidad política, que fue lo que no se quiso hacer en los años 80-81, cuando ellos, las Fuerzas Armadas, se quisieron mantener en el sistema, porque justamente, incluso el propio Pinochet lo declara expresamente, de que él tiene miedo de lo que significa cambiarse a un sistema donde los privados van a acumular enorme poder, incluso van a tener un control sobre la economía nacional, el hecho de que administran tanto dinero, y que los beneficios que el nuevo sistema puede otorgar, como son inciertos, es mejor que para las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema claro y definido, no exista tal cambio, lo cual fue de alguna manera confirmado hace el año anterior, cuando The Clinic publicó un reportaje, unos audios que se filtraron, donde el comandante en jefe del ejército de ese entonces, Ricardo Martínez, decía que había que defender el sistema de pensiones con dientes y muelas, ¿no? Que incluso estaba dispuesto a que se alargara la carrera militar, que es un proyecto de ley que hoy día se está discutiendo, de alargar la carrera militar, pero que no se cambie el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Sí, te pregunto, eso de los sistemas, Marcos, estamos conversando con Marcos Kremenman, investigador de la Fundación Sol. Te pregunto sobre eso porque para tratar de despejar la variable de que por su naturaleza particular las Fuerzas Armadas necesitan tener un sistema distinto al de la sociedad civil. Si es que eso no es así, si es que este es un sistema que eventualmente podría ser aplicable a la sociedad civil, entonces ahí tendríamos una opción que se hizo de, como ha estado documentado últimamente, se hizo se tomó una decisión de dejar afuera a las Fuerzas Armadas porque, como muy bien tú dices, ese sistema estaba funcionando, se conocía, daba fruto y no era necesario entonces generar la posibilidad de incluirse en un sistema que todavía no se sabía cuáles iban a ser los resultados a pesar de todo lo que se prometía. Exacto, y esa es la justificación, ¿no? Esa es la justificación. No deben las Fuerzas Armadas de Orden tener un sistema estructuralmente distinto, sino pueden tener condiciones distintas bajo una lógica de trabajo pesado, como la tienen otros tipos de oficios, y deberían tener otros oficios como las que yo citaba, en la educación, la salud o en otros sectores. Yo creo que ese debe ser el trato para las Fuerzas Armadas, reconociendo que hay condiciones que pueden ser distintas efectivamente, pero no para que exista un sistema de seguridad social para ellos y para el resto de la población no. De hecho, lo que dice Pinochet a fines de los años 80, en octubre del 80, en estas actas que nosotros citamos en el estudio, es clarito, ¿no? Dice,
Lo que yo digo es que se le ponga una redacción, pero que no parezca como que nosotros estamos involucrando a la gente y por otro lado nos quedamos atrás. La idea es esa, dice, que no figure que somos excepción. Incluimos a toda la gente en el sistema, pero nosotros no entramos a él. Y por último dice, ahora si ustedes ven que es necesario aceptar el nuevo sistema o mantenerse en el actual, tienen que darle una redacción tal que lleve encubierto lo que vamos a hacer. De lo contrario vamos a aparecer muy mal ante la ciudadanía. Está clarito en el fondo la intención y lo que se hizo y lo que no se hizo en la época. Ahora, hay situaciones, yo te diría, relativamente distintas en términos cualitativos en un sistema como el que tiene a las Fuerzas Armadas y de Orden y la civilidad, por ejemplo. Una de las cosas que más se critica es que en el sistema de AFP es que las lagunas que tienen las personas, sus cotizaciones que debieran haber estado incluidas y que no estuvieron, no dependen necesariamente de las personas, dependen de si es que las personas son despedidas, si es que tienen o no tienen trabajo, y por lo tanto no es una cosa de voluntad de las personas muchas veces. En el caso de las Fuerzas Armadas, cuando tú ingresas a las Fuerzas Armadas a hacer carrera, bueno, básicamente tú tienes un horizonte bastante más cierto o certero respecto de cuál puede ser tu carrera en términos incluso también impositivos. No se producen lagunas porque, bueno, no hay desempleo, llamémoslo así, en términos particulares en las Fuerzas Armadas. No se eliminan grandes bolsones de personas en cada recesión o en cada situación que eventualmente pueda provocar una situación económica negativa. Exactamente, esa es otra gran diferencia. Hay mucha más seguridad en la carrera militar que para el resto de la sociedad civil que enfrenta trabajo inestable, que pasa por la informalidad. En el caso de las mujeres que trabajan permanentemente, el trabajo no remunerado, invisibilizado, que no se reconoce como trabajo, y en ese sentido las diferencias son importantes. De hecho, imaginemos un caso de una persona que pase por la carrera militar y por alguna razón existe una suspensión temporal de sus funciones y después puede ser retomada. En el caso del sistema de cuentas individuales son fatales las lagunas, sobre todo al comienzo de la carrera, por el hecho del interés compuesto que va sumando rentabilidad. Entonces eso no se produce esa diferencia porque yo estoy contando años en el caso del sistema de las Fuerzas Armadas de Orden, y si se cumplen esos años mínimos 20 y esos años máximos de 30 para obtener el 100% como tasa de reemplazo, como pensión, inmediatamente accedo a una pensión segura, clara, y que en general entrar a la Fuerza Armada de Orden me dan esa seguridad, existe esa estabilidad. Y lo último, recordemos que es un sistema también bajo una lógica de reparto bastante especial, porque como las cotizaciones son bajas, un 6%, un 5,95% en el caso de Carreden y Preca respectivamente, finalmente el Estado es el que está financiando cerca del 95% de los recursos que se necesitan para pagar las pensiones. Y acá se da una dicotomía bastante impresentable. Y es que en el fondo el año 2018, con el presupuesto ejecutado publicado por DIPRES, se gastó 2.434 millones de dólares por parte del Estado en pensiones, jubilaciones y Montepío para DIPRECA y Capredena. Y estamos hablando de 174.000 pensiones, contando las de retiro, las de vejez y las de Montepío o las de sobrevivencia. Y en el caso del Pilar Solidario, incluyendo la pensión básica solidaria para quienes no cotizaron y el aporte previsional solidario para subir un poco las bajas pensiones que paga el sistema AFP, benefició a 1.507.000 personas. Y el gasto que el Estado coloca en ese pilar es de un poquito menos de 2.000 millones de dólares. O sea, estamos colocando más de 400 millones de dólares más en financiar pensiones de IPRECA y Fuerzas Armadas, y la diferencia entre el número pensionado es de 1.340.000 personas. Sí, ahora, a favor del otro. Marco, el análisis comparativo internacional, ¿tiene diferencias también entre los sistemas de pensiones en Fuerzas Armadas, policías y sociedad civil? ¿Esto es un estándar que se replica en otros países también? Sí, pero bajo la lógica que yo te mencionaba anteriormente, que es el hecho de que ambos grupos tienen un sistema de seguridad social y en general se le trata distinto a las Fuerzas Armadas de Orden, reconociendo que es un trabajo pesado. No que, por ejemplo, el resto de los civiles está en un sistema privatizado, como el caso chileno de cuentas individuales, y las Fuerzas Armadas de Orden tienen seguridad social. Lo que pasa es que aquí tenemos un gran problema,
que Chile es una excepción a nivel mundial con su sistema de pensiones para la sociedad civil, que es un sistema que descansa exclusivamente en su lógica contributiva en cuentas individuales, en un mercado de cuentas individuales obligatorio. En cambio, en el resto de los países del mundo podría, en algunos pocos casos, existir privatización, pero esa privatización coexiste con un punto de partida que no se toca, que la ciudadanía no permite que se cambie, inclusive bajo lógicas de gobiernos de derecha, que es la seguridad social, que es el reparto como eje fundamental del sistema de pensiones. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas de Orden tienen parámetros distintos, esos parámetros distintos se inscriben en la misma lógica de la lógica que funciona el sistema de los civiles, y ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no evidencia que hay una discriminación, solamente un reconocimiento de trabajo pesado a un oficio que tiene lógica en algunos casos distinta por su intensidad, por su disposición ante el trabajo que pueden tener el resto de los oficios del país. Estamos conversando con Marcos Kremerman, investigador de la Fundación Sol, sobre este artículo que aparece en The Clinic sobre la relación comparativa entre las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y las que pagan las AFP, en el sentido de que las pensiones de las Fuerzas Armadas son casi 5 veces mayores que las que pagan la AFP. ¿Podría trasladarse el sistema de los ciudadanos hacia un sistema como el que tienen las Fuerzas Armadas, o eso podría ser quebrar, las arcas fiscales? A ver, sí, en base a la lógica. O sea, Chile con urgencia necesita tener un sistema de pensiones, ¿no? Hay que partir de lo más básico. No tenemos un sistema de pensiones bajo la lógica de la seguridad social y como define la OIT los sistemas de pensiones anclados a los principios de la seguridad social. Chile tiene un sistema de cuentas individuales obligatorios privados. Es como que a todos nosotros nos obligaran a colocar mes a mes nuestra plata en fondos mutuos, ¿no? Es muy parecido a lo que pasa con la AFP, y que no nos permitieran retirarla hasta que jubilemos, salvo contadas excepciones. Eso no es un sistema de pensiones. Lo que tiene que hacer Chile es rápidamente transitar un sistema de pensiones, porque las pensiones vienen bajando de manera ostensible. Lo hemos conversado en otro momento, aunque se suba la tasa de cotización 4, 5, 6 o 7 puntos, dado la caída de las tasas de rentabilidad, en 40 o 50 años más nos vamos a dar cuenta que los pensionados del futuro van a quedar donde mismo que los pensionados actuales que cotizaron 10 o peor. Por tanto, es una falsa promesa esta idea de que las pensiones van a aumentar en comparación al sistema actual si mejoramos la tasa de cotización, y es posible hacerlo. Lo que no hay que hacer es que sea un sistema que el 95% de los recursos lo coloque el Estado, porque no es necesario. La plata que hoy día ingresa por cotizaciones a las AFP es casi el triple de la plata que pagan las AFP y las compañías de seguro en pensiones. Y eso se debe a que todavía tenemos un gran bono demográfico, todavía hay muchos cotizantes y no tantos pensionados, situación que va a cambiar en 20 o 30 años más, y para eso existen los fondos de reserva técnica, que son los que permiten generar rentabilidad en los momentos de bono demográfico, para que con esa rentabilidad que se va acumulando se enfrente a la transición demográfica sin tener que cambiar las condiciones para las generaciones futuras, condiciones de jubilación o condiciones de cotización. Pero aquí las diferencias son abismales, tú lo decías. Estamos hablando de que hoy día una pensión promedio que pagan la AFP y las compañías de seguro, promedio, mediana es mucho más bajo, la pensión de vejez edad, para compararla con las que citamos en el estudio, es de 227.000 pesos, y la pensión promedio de antigüedad en DIPRECA es de 1.085.000 pesos, y la pensión de retiro promedio en Capredena es de 972.000 pesos. De hecho, si citamos la pensión promedio de retiro en Capredena de los oficiales es de 2.005.000 pesos, casi 9 veces la pensión promedio de la sociedad civil vejez edad. Y para qué hablar de la pensión básica solidaria, que a fines del año anterior, hoy día están 110.000 pesos, estaban 107.000 pesos. O sea, estamos hablando de que la pensión promedio en DIPRECA es 10 veces mayor que la pensión básica solidaria. Entonces, sin duda que si seguimos anclados en una lógica de cuentas individuales con un beneficio asistencial, un subsidio asistencial, que es el pilar solidario para el 60% más pobre, que no tiene nada que ver con un sistema mixto, sino que es solo un parche asistencial que se agradece porque personas antes tenían 0 pensión y hoy día tienen estos 110.000 pesos. Es fundamental pasar a una lógica de seguridad social de reparto responsable, con recetas técnicas que asegure beneficios definidos, que no van a ser de 1 millón de pesos. La pensión promedio en Chile no va a ser 1 millón de pesos, pero sin duda que sería un gran cambio que pasemos de las 200 lucas promedio a 400 o 450.000 pesos, que es el estándar chileno, pero que sin duda cambiaría la situación de muchas personas.
Estamos conversando con Marcos Kremerman, investigador de la Fundación Sol, sobre este artículo que está hoy día en el diario The Clinic, sobre la diferencia y comparación entre las pensiones que tienen las Fuerzas Armadas y de orden con la sociedad civil. Hay varias personas que están preguntando ya algunas cosas. Aquí hay una, no sé si es tuitero o tuitero, pero se llama La Pichicha, que dice, ¿qué pasa en el caso de las pensiones de las Fuerzas Armadas con la muerte del pensionado, las herencias y todo eso? ¿Ese es un fenómeno parecido al de las AFP? Existen efectivamente, hay dos cosas. En el caso de las AFP, si es que las personas se jubilan por retiro programado, es decir, dejan la plata en las AFP, existe la pensión de sobrevivencia cuando el pensionado o pensionada fallece, y cuando los sobrevivientes que están recibiendo esa pensión también fallecen, después queda una herencia, con lo que queda en la cuenta individual, sean 300.000 pesos, 5 millones, y eso puede heredarlo otras personas cercanas al pensionado que sean tipificadas expresamente. En el caso de que las personas se jubilen bajo una renta vitalicia y traspasen sus fondos a una compañía de seguro, como ya dejan de ser dueños de esos fondos, existe la pensión de sobrevivencia, pero no la herencia. Entonces, en el sistema actual privado están estas dos modalidades. En el caso de la Fuerza Armada de Orden, de acuerdo a lo que nosotros indagamos, efectivamente existen las pensiones de sobrevivencia, que se llaman de Montepío en algunos casos, que también son mucho más altas que las pensiones de sobrevivencia del sistema privado. O sea, el promedio de Montepío puede llegar a los 500.000, 550.000 pesos, que también nosotros accedimos a esos datos. En el sistema privado nuevamente se repiten valores de 150.000, 200.000 pesos. Pero hasta donde nosotros indagamos, la herencia no necesariamente aplica porque es un sistema de seguridad social, es un sistema de reparto. Por tanto, no existen cuentas individuales, sino que existe un fondo colectivo. Sí, alguien podría plantear, mira, uno tiene conciencia, porque incluso hasta lo ve en películas y todo lo demás, que las Fuerzas Armadas no solamente tienen una diferenciación en materia de pensiones en este caso, sino que también tienen diferenciaciones con respecto a la sociedad civil en, por ejemplo, acceso a la salud, tienen hospitales propios, en ese caso tienen incluso diferenciación en términos de vivienda, tienen a veces facilidades para conseguir viviendas particularmente oficiales, en fin. ¿Es lógico que el tema de pensiones pueda entrar dentro de esa diferencia que se establece por, repito una vez más, la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas, o es una opción racional tal cual como podría haber sido otra? Es una opción racional, como bien tú dices, tal como podría haber sido otra. Efectivamente, los sistemas de seguridad social que tienen CAPREDEM y PRECA tienen cotizaciones adicionales para un fondo de desahucio, que vendría siendo como la indemnización de ello. Hay un pequeño porcentaje para un fondo revalorizador de pensiones, para que las pensiones se vayan ajustando por IPC. Existe un fondo de medicina curativa y preventiva, existe cobertura de salud, hospitales, o sea, hay toda una gama de seguridad social permanente, y como en general un país la tiene para sus civiles, que está muy bien constituida. Desde mi punto de vista, excesivamente subsidiada por el Estado. Debería haber mayor equilibrio, debería haber mayor cotización de los propios uniformados o de las instituciones. Pero yo creo que la dicotomía se produce porque deberíamos nivelar hacia arriba con la discusión de seguridad social y no hacia abajo. Claro, se entiende esta idea de que qué pasaría si las Fuerzas Armadas de Orden los obligáramos a estar en el sistema FP. Yo creo que habría un rápido cambio del sistema FP por un sistema de seguridad social. Eso ayudaría a que existieran cambios. Pero yo creo que la pregunta es al revés. Todas las personas deberíamos estar en la lógica de un sistema de seguridad social responsablemente financiado, con proyecciones actuariales cada 5 o 10 años, para que no sea una inyección permanente del Estado para financiar los déficits. Eso se puede hacer, se hace en el resto de los países. Y, insisto, con condiciones específicas para oficios como este u otros, minería, portuarios, salud, educación, que se reconozca que es un trabajo que tiene condiciones poco distintas, que puede ser un trabajo pesado, que se permita que se pueda jubilar anticipadamente y se cotice algo más para que las pensiones reflejen justamente esas condiciones de trabajo pesado. Pero aquí estamos hablando justamente de un modelo discriminatorio donde para un grupo pequeño de la población existe seguridad social. O sea, hay un Chile que se inscribe en una lógica de que es un país que todos compartimos y que todos colaboramos para hacer frente a las contingencias, y para el 98% de la población hay un Chile individual,
donde cada uno de manera individual tiene que resolver las contingencias de la invalidez, de la sobrevivencia, de la vejez, de la salud. Marco, la pregunta que también muchos están haciendo, este financiamiento que se hace por parte del Estado a el sistema de Fuerzas Armadas y de Orden, ¿proviene de impuestos generales? Así es, proviene de impuestos generales, de ahí proviene los 2.434 millones de dólares que están en la glosa presupuestaria final del 2018. Son impuestos generales. De hecho, es importante constatar que en 2019, con el presupuesto vigente a junio, que consultamos en DIPRES en las últimas semanas, el gasto para pensiones en Capreven y DIPRECA aumentó un 4,7% en relación al año anterior. Y el pilar solidario, el gasto aumentó un 1,9%. O sea, se siguen ampliando las diferencias entre el dinero que vía impuestos colocamos, ¿no? Siempre hay que reconocer que cuando hablamos de impuestos, todavía en términos relativos, dado la regresividad del sistema tributario chileno, sigue siendo financiado relativamente más por las personas que tienen ingresos medios o ingresos medios bajos a través de impuestos indirectos como el IVA. Por tanto, si se siga colocando más plata y las tasas de crecimiento en el presupuesto sean mayor para financiar pensiones en la Fuerza Armada que para más de 1,5 millones de personas que son beneficiadas por el pilar solidario, da cuenta de una discriminación muy grande. Esto evidentemente no pudo haber sido ignorado por los distintos ministros de Defensa y por los superintendentes que han pasado desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, me imagino que fue una también decisión racional el no revisar el sistema de las pensiones de las Fuerzas Armadas como lo pedía Ricardo Martínez, el excomandante jefe del Ejército. Fue una decisión racional de mantener el sistema separado, quizás para mantener también calmadas a las Fuerzas Armadas. ¿Han encontrado ustedes, por ejemplo, algún tipo de discusión que se haya hecho alguna vez al interior de las Fuerzas Armadas en los documentos que han buscado o en la civilidad o en las autoridades respecto de ver la posibilidad de cambiar el sistema o ampliar el sistema de las Fuerzas Armadas a todo el país? Sí. A ver, en general los primeros 10 años muy poco, ¿no? Los primeros 10 años es la lógica de hacer lo que se puede. En general esto no fue discusión y comienza a aparecer ciertas discusiones bastante superficiales en la primera comisión asesora presidencial, la comisión Marcel, convocada por el primer gobierno del presidente Bachelet, y de manera un poquito más contundente la segunda comisión asesora presidencial de pensiones a partir del año 2015, presidida por David Prado, donde se recomienda justamente revisar el sistema de las Fuerzas Armadas y generar algunos cambios. No se dice cómo ni qué sistema exactamente. Y lo último es que el 14 de enero de este año, el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente, ya pasó por la Comisión de Defensa, pasó por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y hoy día está en la Comisión de Hacienda, y lo que hace es un cambio paramétrico, ¿no? Lo que dice es alarguemos un poco la carrera militar, en vez de que el derecho a la pensión se reconozca a partir de 20 años de servicio, subámoslo a 23, y en vez de que la pensión completa, equivalente al 100% de la última remuneración como tasa de reemplazo, se reconozca a partir de 30 años de servicio, que sea a partir de 35 años. Por esto con una lógica de gradualidad, vale decir, las personas que hoy día tienen más de 18 años de servicio van a mantener las condiciones actuales y las personas que recién vienen entrando van a ser las que van a someterse a estos cambios de manera más brusca, ¿no? Es una discusión que solamente cambia un parámetro para generar ciertos ahorros en el gasto público en el sistema de Capreven y DIPRECA, ahorros que se van a ver en los próximos 20 o 30 años, porque va a ser bien gradual lo que se propone, pero básicamente yo creo que el principal problema ha sido el siguiente: ¿cuál es la opción? O sea, si planteamos cambiar el sistema de Fuerzas Armadas de Orden, la opción que tenemos hoy día son las AFP, y por tanto políticamente es inviable decir que hay que llevar a las Fuerzas Armadas de Orden a un sistema que no es de seguridad social. Por tanto, ahí va a haber... eso va a haber un ruido... Exacto. Un ruido enorme. Y la inversa, ¿cuánto le costaría al país hacer el camino inverso, que es utilizar el sistema de pensiones de Fuerzas Armadas para todo el país? A ver, yo creo que no hay que utilizar el sistema de pensiones de Fuerzas Armadas a todo el país, sino que hay que utilizar un sistema de reparto de seguridad social con reservas técnicas, que no lo tiene el sistema de Fuerzas Armadas para todo el país. O sea, hay que reponer la seguridad social, pero de una manera sustentable y que pueda ser financiada en el tiempo.
Los recursos que tiene hoy día Chile dan para eso, ¿no? Hay que aumentar el gasto público en la medida que vamos teniendo el doble o el triple de pensionados en las próximas décadas. Eso lo tiene que hacer cualquier país, con sistema privado o sin sistema privado. De hecho, si mantenemos el sistema FP, viene una fuerte presión para aumentar el gasto público vía pilar solidario, porque las personas cada vez les alcanza menos. Y eso se puede hacer. La coordinadora No Más FP tiene una propuesta, probablemente ahora no vamos a alcanzar a entrar en sus detalles, que fue incluso evaluada y criticada por la Subsecretaría de Previsión Social y evaluada de manera ad hoc, con los supuestos que más les servían a ellos y los que no los utilizaban, pero una propuesta que está disponible, que se puede revisar, que es financiada en el tiempo, que es financiada y llega con sus fondos más allá de este siglo, y por tanto el problema no es técnico en este caso, es absolutamente político. De hecho, tal como la OIT muestra en un informe reciente, hay gobiernos de ultraderecha que hace pocos años atrás han eliminado el sistema de AFP o de cuentas individuales y han vuelto a un sistema de seguridad social o de reparto, porque no quedaba otra, ¿no? Porque los gastos públicos era mucho seguir manteniendo un sistema de cuentas individuales subsidiados, porque había un problema nacional, ¿no? Nacional de sobrevivencia de adultos mayores que se comienzan a morir de hambre con las pensiones del sistema privado. Y por tanto es interesante observar ese fenómeno. Quizás en algún momento el sistema político, si se sigue haciendo los lesos con esta discusión, no les va a quedar otra que hacer un cambio estructural. Marcos Kremerman, investigador de la Fundación Sol, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Igualmente, Fernando. Chao. Buen día. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.